La tarde del 12 de marzo de 2015 comenzó como cualquier otra en el barrio de Providencia, Guadalajara. El sol caía pesado sobre las calles empedradas. Las tortillerías despedían su vapor característico y los niños jugaban fútbol en las esquinas. Inés Navarro, de 23 años, vivía en un pequeño departamento en el tercer piso de un edificio color terracota, frente a una papelería que llevaba ahí más de 50 años. Trabajaba medio tiempo en una cafetería del centro histórico y el resto del día lo dedicaba a su verdadera pasión, los videojuegos. Inés no era una jugadora casual. Había crecido con consolas en las manos, desde el Nintendo 64 de su hermano mayor hasta las más recientes generaciones de PlayStation y Xbox. Su canal de Twitch, aunque modesto, contaba con casi 1000 seguidores leales que sintonizaban sus transmisiones nocturnas de Call of Duty. Era buena, muy buena. Su habilidad con el francotirador y su estrategia impecable la habían convertido en una figura respetada en la comunidad gamer mexicana. Esa noche, Inés había prometido a sus seguidores una transmisión especial. Llevaba semanas preparándose para un torneo en línea y quería practicar con sus suscriptores más dedicados. Antes de que continúes leyendo esta historia, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que formas parte de esta comunidad que busca historias reales y conmovedoras. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche de marzo. A las 9 de la noche, Inés encendió su computadora, ajustó su micrófono y saludó a la cámara con su característico «¿Qué onda, raza? ¿Listos para arrasar?». El chat explotó en saludos y emojis. Entre sus seguidores habituales estaban Diego GDL, Marta Streamer y Chava el Táctico, todos gamers locales, que se habían convertido en algo así como sus amigos virtuales. La partida comenzó sin contratiempos. Inés se movía por el mapa con la seguridad de quien conoce cada rincón, cada punto ciego, cada ángulo perfecto para un disparo letal. Su equipo iba ganando cómodamente. El chat fluía con comentarios animados, consejos tácticos y las bromas de siempre. Pero a las 11:47 de la noche, algo cambió. Inés se quedó callada de repente. No era un silencio normal de concentración, sino algo más abrupto. Su personaje en la pantalla dejó de moverse y quedó expuesto en medio del mapa. Los espectadores comenzaron a preguntar si todo estaba bien. «Inés», escribió Diego GDL en el chat. «¿Se te trabó la compu?», agregó Marta Streamer. Entonces se escuchó un sonido apagado, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Luego, lo que parecía ser el arrastre de una silla, y después la voz de Inés, pero distinta, sin el tono seguro y bromista de siempre. Sonaba asustada. «No, no deberías estar aquí», dijo con voz temblorosa. Una pausa. «¿Cómo entraste?». El chat estalló en confusión. Cientos de mensajes aparecían por segundo, preguntando qué estaba pasando. Algunos pensaron que era una broma, una actuación para generar contenido viral. Pero quienes conocían bien a Inés sabían que algo andaba mal. Su respiración se escuchaba agitada a través del micrófono. Luego, otra voz, masculina, apenas audible, dijo algo que nadie pudo entender claramente. Sonaba como una orden o una amenaza. «Espera, por favor», alcanzó a decir Inés antes de que se escuchara un ruido seco, como el de una puerta cerrándose con violencia. El micrófono captó pasos rápidos, algo que se caía, y después silencio. La transmisión seguía activa, mostrando la pantalla del juego con el personaje de Inés inmóvil, mientras los enemigos lo rodeaban y eliminaban. Pero ella ya no estaba ahí.
Durante casi 20 minutos, más de 500 espectadores permanecieron conectados, esperando que Inés volviera, que dijera que había sido una broma de mal gusto, que todo estaba bien. Pero la pantalla solo mostraba el menú del juego y el micrófono solo captaba el zumbido eléctrico del silencio. Finalmente, a las 12:09 de la madrugada, la transmisión se cortó abruptamente. Diego GDL, cuyo nombre real era Diego Fernández, un estudiante de ingeniería de 25 años, fue el primero en actuar. Conocía vagamente la zona donde vivía Inés, porque una vez habían coordinado una reunión de gamers, que finalmente se canceló. Sin pensarlo 2 veces, tomó su auto y se dirigió hacia Providencia. Mientras conducía por las avenidas casi vacías de Guadalajara, llamó al número de emergencias para reportar lo que había presenciado. La operadora, una mujer de voz cansada acostumbrada a escuchar historias inverosímiles, tomó el reporte con escepticismo. ¿Me está diciendo que alguien desapareció durante un videojuego en línea?, preguntó con tono burocrático. Diego intentó explicar la gravedad de la situación, el miedo genuino en la voz de Inés, el sonido de la puerta, pero sintió que sus palabras no tenían el peso suficiente. «Vamos a enviar una patrulla a verificar», dijo finalmente la operadora antes de colgar. Diego llegó al edificio de Inés cerca de la 1 de la madrugada. Las calles estaban desiertas, iluminadas apenas por los faroles amarillentos que daban a todo un aspecto fantasmal. Tocó el timbre del departamento repetidamente. Nada. Golpeó la puerta de la entrada principal del edificio hasta que un vecino del segundo piso, un señor mayor en bata, abrió con cara de pocos amigos. «¿Qué escándalo es este?», gruñó. «Disculpe, señor, pero creo que a una vecina del tercer piso le pasó algo grave», explicó Diego con urgencia. El hombre lo miró de arriba abajo, evaluando si era una amenaza o un loco. «La muchacha de los videojuegos», añadió Diego. «Inés Navarro». El rostro del hombre se suavizó levemente. «Ah, la de la computadora. Siempre la escucho hablar sola por las noches». Subieron juntos las escaleras. El edificio olía a humedad y a comida recalentada. Al llegar al tercer piso, Diego tocó la puerta del departamento de Inés con fuerza. «Inés, soy Diego de Twitch. ¿Estás bien?» Silencio absoluto. El vecino sacó un manojo de llaves. «Soy el encargado del edificio», explicó. «Si realmente cree que pasó algo, puedo abrir. Pero si esto es una broma...». Diego asintió con solemnidad. El hombre insertó la llave maestra y giró el pestillo. La puerta se abrió con un crujido. El departamento estaba oscuro, excepto por el resplandor azulado de la pantalla de la computadora, que mostraba el escritorio de Windows. La silla de gaming estaba volcada en el piso. Un vaso con refresco derramado manchaba la alfombra. Los audífonos de Inés colgaban del borde del escritorio. Pero ella no estaba. Diego encendió la luz. Todo lo demás parecía estar en orden. La cama estaba sin hacer, había ropa limpia doblada sobre una silla, libros de programación apilados junto a la ventana, pósters de videojuegos en las paredes. «Hay que llamar a la policía de verdad», dijo el vecino, ahora visiblemente preocupado. Diego ya estaba marcando mientras inspeccionaba el pequeño departamento. El baño estaba vacío, la cocina intacta. La ventana que daba a la calle estaba cerrada desde adentro. No había señales de forcejeo más allá de la silla caída. La policía llegó 40 minutos después. 2 oficiales jóvenes que tomaron declaraciones con expresiones que oscilaban entre la profesionalidad y el desconcierto. Uno de ellos revisó la computadora de Inés y encontró la grabación automática de la transmisión. La escucharon juntos y el ambiente en la habitación cambió. Ya no era el reporte de un gamer paranoico. Era evidencia de que algo terrible
había sucedido. Para las 3 de la madrugada, la madre de Inés, Patricia Navarro, llegó al departamento con el rostro descompuesto por el pánico. Era una mujer de 50 años, maestra de primaria, que había criado sola a Inés y a su hermano mayor después de que su esposo los abandonara una década atrás. «Mi niña», repetía entre sollozos mientras los policías intentaban calmarla. «¿Dónde está mi niña?». El hermano de Inés, Roberto, un ingeniero civil de 28 años que vivía en Zapopan, llegó poco después, alto, de complexión robusta y con una mirada que alternaba entre la furia y la desesperación, exigió respuestas que nadie podía darle. ¿Cómo es posible que alguien entre a un edificio, se lleve a una persona y nadie vea nada?, gritó a los policías. La investigación formal comenzó al amanecer. El agente a cargo del caso era el detective Héctor Salazar, un hombre de 42 años con 20 en la policía judicial, veterano de casos de secuestros y desapariciones en Jalisco. Tenía el rostro curtido de quien ha visto demasiado y la paciencia agotada de quien sabe que el sistema falla más veces de las que funciona. Pero había algo en el caso de Inés que lo intrigaba. La transmisión en vivo, los testigos digitales, la evidencia de audio. Salazar revisó la grabación una y otra vez. Aisló la voz masculina que se escuchaba de fondo y la envió a analizar. Ordenó que se revisaran las cámaras de seguridad de los negocios cercanos al edificio. Una tienda de abarrotes en la esquina tenía una cámara apuntando hacia la calle. Las imágenes mostraban un vehículo oscuro, posiblemente una camioneta, estacionándose frente al edificio a las 11:30 de la noche. Un hombre de complexión media, vestido con ropa oscura y gorra, había entrado al edificio. 22 minutos después, salía caminando rápido, aparentemente solo. Subía a la camioneta y se marchaba. ¿Había salido solo? Salazar amplió las imágenes tanto como la calidad lo permitía. No podía asegurar nada, pero parecía que el hombre llevaba algo, o alguien, oculto. Las imágenes eran demasiado granuladas para confirmarlo. Los vecinos del edificio fueron interrogados. La mayoría había estado dormida o viendo televisión. Nadie escuchó gritos ni forcejeos. La señora del segundo piso mencionó que había visto a un muchacho subiendo las escaleras alrededor de las 11:30, pero pensó que era visita de algún inquilino. Iba tranquilo, como si viniera de visita normal, dijo. Patricia Navarro insistió en que Inés no tenía novio ni había mencionado problemas con nadie. Era una chica reservada, dedicada a su trabajo y a sus transmisiones. Roberto confirmó que su hermana no tenía enemigos conocidos. Era la persona más pacífica del mundo, dijo con la voz quebrada. Nunca se metía en problemas. Pero Salazar sabía que todos tienen secretos. Comenzó a investigar la vida digital de Inés, sus redes sociales, sus mensajes privados, sus interacciones en línea, y ahí encontró el primer hilo que tirar. 3 semanas antes de su desaparición, Inés había recibido una serie de mensajes directos en Twitch de una cuenta llamada Sombra GDL. Los mensajes comenzaron siendo inocuos, cumplidos sobre su manera de jugar, preguntas sobre estrategias, invitaciones a jugar en equipo, pero gradualmente se volvieron más personales, más insistentes. «Me encantaría conocerte en persona», decía uno. «Creo que tenemos mucho en común», decía otro. Inés había respondido cordialmente al principio, pero dejó de contestar cuando los mensajes se volvieron incómodos. El último mensaje de Sombra GDL había llegado 2 días antes de la desaparición. «Sé que me estás ignorando, pero eso va a cambiar pronto. Nos vemos muy pronto, Inés». Salazar solicitó información a Twitch para rastrear la cuenta. La plataforma cooperó, pero los datos eran desalentadores. La cuenta había sido creada con un correo electrónico desechable.
Las conexiones provenían de VPN que ocultaban la ubicación real, y no había información de pago asociada porque era una cuenta gratuita. Mientras tanto, la historia de la desaparición de Inés comenzó a viralizarse. Los medios locales recogieron el caso. Gamer desaparece durante transmisión en vivo en Guadalajara. La comunidad de Twitch se movilizó. Miles de personas compartían la grabación, analizaban cada sonido, cada palabra. Surgieron teorías, algunas absurdas, otras inquietantemente plausibles. Algunos usuarios afirmaban haber visto a Sombra GDL en otros canales, siempre acosando a mujeres gamers. Patricia Navarro organizó búsquedas con voluntarios. Grupos de personas recorrieron Providencia, pegaron carteles con la foto de Inés en postes y muros, preguntaron en cada tienda, cada taller, cada rincón del barrio. Roberto creó cuentas en todas las redes sociales rogando por información. La desesperación de la familia era palpable. Crecía con cada día que pasaba sin noticias. El detective Salazar expandió la investigación. Revisó casos similares en Jalisco. Mujeres jóvenes desaparecidas sin rastro. Encontró 3 casos en los últimos 2 años que compartían características similares. Mujeres de entre 20 y 25 años, con presencia en redes sociales, desaparecidas de sus hogares sin señales de forcejeo violento. Ninguna había sido encontrada. El patrón era aterrador. Pero había algo diferente en el caso de Inés. La grabación. Salazar volvió a escucharla, esta vez con audífonos profesionales y software de análisis de audio. Aisló la voz del hombre, eliminó el ruido de fondo y amplificó las palabras. Y entonces lo escuchó claramente. El hombre no había dicho una amenaza. Había dicho un nombre. Lina. ¿Quién era Lina? Salazar investigó el círculo cercano de Inés. No había ninguna Lina en sus contactos, ni en sus redes sociales, ni en su trabajo. Pero entonces recordó los otros casos de desapariciones. Una de las mujeres se llamaba Carolina, pero sus amigos la llamaban Lina. Carolina Méndez había desaparecido de su departamento en Zapopan en octubre de 2014, 5 meses antes que Inés. También era joven, también tenía presencia en Internet, aunque ella era fotógrafa y compartía su trabajo en Instagram. Su caso se había enfriado rápidamente por falta de pistas. Salazar recuperó el expediente y lo estudió con renovado interés. Había similitudes perturbadoras, el mismo modus operandi, la desaparición nocturna, ningún testigo útil. Pero también había conexiones inesperadas. Carolina había mencionado a sus amigas días antes de desaparecer que un admirador la estaba contactando insistentemente por redes sociales. Había bloqueado la cuenta, pero el acoso continuó desde otros perfiles. Salazar sintió que estaba ante algo más grande que un caso aislado. Solicitó reunirse con los detectives que habían trabajado en los otros casos de desapariciones. La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Policía Judicial, en un salón con paredes de un amarillo desteñido y aire acondicionado ruidoso. Los detectives compartieron información, compararon notas, y la imagen que emergió era la de un depredador organizado, paciente, que acechaba a sus víctimas en línea antes de atacar en el mundo físico. Decidieron formar un grupo de trabajo especial. Además de Salazar, participaban la detective Ana Rojas, especialista en delitos cibernéticos, y el detective Ramiro Cruz, experto en perfiles criminales. Juntos comenzaron a construir un perfil del secuestrador, hombre de entre 30 y 45 años, con conocimientos técnicos suficientes para ocultar su rastro digital, probablemente solitario, con acceso a un vehículo y a un lugar donde mantener a las víctimas ocultas. Pero el tiempo jugaba en contra.
Cada hora que pasaba reducía las probabilidades de encontrar a Inés con vida. Las estadísticas eran brutales. Después de 72 horas, las posibilidades caían dramáticamente. Ya habían pasado 5 días. Diego Fernández no podía quedarse de brazos cruzados. Se sentía parcialmente responsable. ¿Por qué no había actuado más rápido? ¿Por qué había dudado inicialmente? Se unió a las búsquedas organizadas por Patricia, dedicando cada minuto libre a recorrer calles, mostrar fotos, preguntar. En una de esas jornadas, conoció a Marta Aguirre, la streamer conocida como Marta Streamer, quien también había presenciado la transmisión aquella noche. Marta era una mujer de 29 años, comunicóloga de profesión, que había convertido su pasión por los videojuegos en un canal de Twitch exitoso. Ella y Diego decidieron usar sus plataformas para mantener vivo el caso. Organizaron transmisiones especiales donde discutían la desaparición, compartían información de contacto de las autoridades y pedían a sus comunidades que permanecieran atentas a cualquier detalle sospechoso. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas en todo México y más allá comenzaron a seguir el caso. Algunos ofrecieron sus habilidades. Programadores que intentaban rastrear a Sombra GDL, investigadores aficionados que analizaban cada fotograma de la transmisión, psicólogos que ofrecían perfiles del secuestrador. Era un esfuerzo colectivo sin precedentes. Mientras tanto, el detective Salazar y su equipo seguían una nueva pista. Ana Rojas, la especialista en delitos cibernéticos, había logrado algo notable: rastrear el patrón de conexiones de Sombra GDL. Aunque usaba VPN, había cometido un error. En una ocasión, brevemente, se había conectado sin protección. La IP real había quedado registrada por una fracción de segundo en los servidores de Twitch. Era de un cibercafé en la colonia Santa Tere, en el este de Guadalajara. Salazar y Rojas visitaron el lugar. Un establecimiento pequeño, con una docena de computadoras viejas, pósters de videojuegos desgastados en las paredes y olor a fritangas. El dueño, un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos, cooperó de inmediato. Sí, llevaba registro de quién usaba sus computadoras, aunque no siempre pedía identificación oficial. Revisaron los registros de la fecha en cuestión. Había varios nombres, algunos claramente falsos, pero había cámaras de seguridad en el local. Salazar solicitó las grabaciones. Tardaron horas en revisar el material, pero finalmente identificaron a un hombre que coincidía con el horario de la conexión sin VPN. Era de complexión media, usaba gorra y cubrebocas, algo todavía común post-pandemia. Pero había un detalle que Salazar notó: un tatuaje distintivo en el antebrazo derecho, visible cuando el hombre se remangó la camisa por un momento. Parecía ser un símbolo geométrico, tal vez tribal. Era poco, pero era algo. Salazar distribuyó capturas de pantalla del tatuaje entre los agentes con instrucción de preguntar en estudios de tatuajes locales. Era un trabajo tedioso, pero necesario. 2 días después, el quinto estudio que visitaron dio resultados. La tatuadora, una mujer joven con brazos completamente ilustrados, reconoció el diseño. «Claro que lo recuerdo», dijo. «Es un diseño que yo misma creé hace como 3 años. Solo lo he hecho una vez, porque el cliente pidió exclusividad». Revisó sus archivos y encontró la información. Fernando Ochoa Vega, 38 años, con una dirección en la colonia Lomas de Polanco. Salazar sintió la adrenalina. Verificó el nombre en las bases de datos. Fernando Ochoa tenía antecedentes menores, una denuncia por acoso hace 5 años que no prosperó, un par de multas de tránsito. Trabajaba como técnico de redes en una empresa de telecomunicaciones. Vivía solo. Todo encajaba, pero había que proceder con cuidado.
Si Ochoa tenía a Inés y posiblemente a otras víctimas, una operación mal ejecutada podría terminar en tragedia. Salazar solicitó autorización para vigilancia y para preparar un operativo. El juez aprobó la orden de cateo en tiempo récord. Durante 2 días observaron la casa de Ochoa, una construcción de un piso con rejas verdes y jardín descuidado. Ochoa seguía su rutina normal, salía a trabajar por las mañanas, regresaba por las tardes, hacía compras en el súper cercano. Parecía completamente normal, lo cual hacía que todo fuera aún más escalofriante. El operativo se programó para un martes por la mañana, cuando Ochoa estuviera en el trabajo. Era menos riesgoso entrar con él fuera, pero también corrían el riesgo de no encontrarlo si decidía no ir a trabajar ese día. Salazar decidió que era un riesgo que valía la pena tomar. A las 9 de la mañana del 24 de marzo, 12 días después de la desaparición de Inés, un equipo de 10 agentes rodeó la casa de Ochoa. Salazar tocó la puerta. Nadie respondió. Después de anunciarse 3 veces, procedieron a forzar la entrada. La puerta cedió con un crujido metálico. El interior de la casa era perturbador en su normalidad. Sala con muebles viejos, cocina limpia, 2 habitaciones pequeñas, un baño. Todo estaba ordenado, demasiado ordenado. Salazar sentía que algo no cuadraba. «Busquen un sótano, un cuarto oculto, algo», ordenó a su equipo. Fue Ana Rojas quien lo encontró. En la habitación principal había un armario empotrado. Al fondo del armario, detrás de una fila de cajas con ropa, había una puerta disimulada en la pared. Parecía parte de la construcción, pero tenía un pestillo pequeño escondido. Rojas lo abrió con un clic seco. Detrás había una escalera que descendía a un sótano improvisado. Salazar bajó primero, con la linterna en una mano y el arma en la otra. El aire era denso, húmedo. Las paredes eran de concreto sin terminar. Al pie de la escalera había un espacio de unos 20 metros cuadrados. Y ahí, en un rincón, había una puerta de metal con múltiples cerrojos. El corazón de Salazar latía con violencia. Abrieron los cerrojos uno por uno. La puerta se abrió con un gemido oxidado. Dentro había un cuarto pequeño, iluminado débilmente por una bombilla colgante. Había un colchón en el piso, mantas sucias, botellas de agua vacías. Y en el colchón, acurrucada, cubierta con una manta, estaba Inés Navarro. Estaba viva. «¡Médicos!», gritó Salazar mientras se acercaba cuidadosamente. Inés estaba despierta pero en estado de shock. Los ojos abiertos, pero sin enfocar realmente. Tenía moretones en los brazos y el rostro demacrado por la falta de alimento adecuado. Rojas se arrodilló junto a ella y le habló con voz suave. «Inés, soy policía. Estás a salvo. Vamos a sacarte de aquí». Inés pestañeó lentamente, como si despertara de una pesadilla. Sus labios se movieron pero no salió sonido. Rojas le ofreció agua de una de las botellas que llevaba. Inés bebió despacio con manos temblorosas. «Mi mamá», susurró finalmente, «quiero ver a mi mamá». Los paramédicos llegaron y la estabilizaron antes de subirla en camilla. La luz del día, cuando salió de la casa, pareció cegar a Inés. Se cubrió el rostro instintivamente. Salazar observó la escena con una mezcla de alivio y furia. Habían encontrado a Inés, pero ¿dónde estaba Ochoa? La respuesta llegó 30 minutos después. Ochoa había sido arrestado en su lugar de trabajo. Cuando los agentes llegaron a la empresa de telecomunicaciones y pidieron hablar con Fernando Ochoa, él intentó huir. No llegó lejos. Fue sometido en el estacionamiento, esposado y trasladado a las oficinas de la policía judicial. El interrogatorio comenzó 2 horas después. Ochoa era un hombre de apariencia común, estatura promedio, complexión normal, rostro que pasaría desapercibido en una multitud.
pero sus ojos tenían algo frío, calculador. Se sentó frente a Salazar con una calma antinatural. «No sé de qué me hablan», dijo cuando le mostraron las evidencias. Pero cuando Salazar puso sobre la mesa fotos del sótano, de Inés siendo rescatada, de los perfiles falsos en redes sociales, la máscara de Ochoa comenzó a resquebrajarse. «Ella me ignoraba», dijo finalmente con voz casi infantil. «Yo solo quería que me conociera, que viera que podíamos estar bien juntos». Salazar sintió náusea. ¿Y las otras? ¿Carolina? ¿Las demás? Ochoa guardó silencio. Su abogado de oficio, un hombre joven claramente sobrepasado por la situación, le aconsejó no decir más. Pero Salazar sabía que tenían suficiente para encerrarlo. La evidencia física, los testimonios, la grabación de la transmisión. Todo apuntaba a Ochoa como el responsable. La búsqueda en la casa continuó durante días. Encontraron un segundo cuarto oculto en el sótano, más pequeño, vacío, pero con señales de haber sido usado recientemente. En la computadora de Ochoa hallaron archivos escalofriantes, fotos de decenas de mujeres, capturas de pantalla de perfiles en redes sociales, notas detalladas sobre rutinas y ubicaciones. Era un depredador serial que había estado operando durante años. Pero había una pregunta que atormentaba a todos. ¿Dónde estaban las otras víctimas? Ochoa se negaba a hablar. Los equipos forenses excavaron el jardín de su casa, revisaron propiedades asociadas a su nombre, rastrearon movimientos bancarios en busca de pistas sobre otros lugares donde pudiera haber mantenido cautivas a sus víctimas, pero no encontraron nada concluyente. Inés fue hospitalizada y mantenida en observación durante una semana. Los médicos reportaron desnutrición, deshidratación y traumas psicológicos severos, pero ninguna lesión física grave. Patricia y Roberto no se separaron de su lado. Cuando finalmente le dieron de alta, Inés regresó a casa con su madre, incapaz todavía de estar sola en su propio departamento. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Inés sufría pesadillas, ataques de pánico y episodios de ansiedad paralizante. Un psicólogo especializado en trauma comenzó a trabajar con ella. Lentamente, muy lentamente, Inés empezó a procesar lo que había vivido. 12 días de cautiverio en un sótano oscuro, sin saber si vería nuevamente la luz del sol, alimentada apenas con lo suficiente para mantenerla viva, escuchando a Ochoa hablarle sobre un futuro juntos que existía solo en su mente enferma. Diego y Marta visitaron a Inés varias veces, siempre respetando su espacio y sus tiempos. Le llevaron flores, libros, le contaron historias divertidas para distraerla. La comunidad gamer también mostró su apoyo. Mensajes de ánimo llegaban por miles, ofertas de ayuda económica para su tratamiento psicológico, incluso propuestas de colaboración para cuando estuviera lista para volver a las pantallas. Pero Inés no estaba segura de si quería volver. «Los videojuegos eran mi refugio», le dijo a su terapeuta en una sesión. «¿Cómo puedo volver a disfrutarlos sabiendo que fue por ellos que me encontró?» El terapeuta, un hombre mayor con décadas de experiencia tratando víctimas de violencia, le respondió con paciencia. «Los videojuegos no fueron el problema. El problema fue un hombre enfermo que decidió causarte daño. No dejes que él te quite también lo que amas». Las palabras resonaron en Inés. Comenzó a pensar en su futuro, en quién quería ser después de todo esto. No sería fácil, pero estaba viva. Tenía una segunda oportunidad. El juicio de Fernando Ochoa comenzó 6 meses después. La fiscalía presentó un caso sólido. Evidencia forense, testimonios, la grabación de la transmisión, los perfiles falsos rastreados hasta su computadora.
Ochoa fue declarado culpable de secuestro agravado, privación ilegal de la libertad y acoso cibernético. Fue sentenciado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, Inés tuvo que testificar. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Sentarse frente a Ochoa, mirarlo a los ojos y relatar lo que había sufrido le provocó temblores y lágrimas. Pero también le dio un cierre. Cuando terminó su testimonio y el juez agradeció su valentía, Inés sintió que había recuperado algo de poder sobre su propia historia. Sin embargo, la pregunta sobre las otras víctimas seguía sin respuesta. Carolina Méndez nunca fue encontrada. Tampoco las otras dos mujeres cuyos casos Salazar había conectado con Ochoa. A pesar de las investigaciones exhaustivas, los registros telefónicos, las excavaciones, no había rastro de ellas. Ochoa mantenía un silencio impenetrable sobre su paradero. Las familias de esas mujeres permanecían en un limbo doloroso, sin poder cerrar sus duelos. El detective Salazar no se rindió. Incluso después del juicio, siguió investigando, siguió buscando. Visitó a Ochoa en prisión varias veces, intentando obtener información. Pero Ochoa solo sonreía con esa expresión fría y calculadora, como si guardara un secreto que nunca compartiría. Un año después de su rescate, Inés tomó una decisión. Volvería a transmitir. No sería fácil, y no sería como antes, pero era su manera de recuperar lo que Ochoa le había intentado quitar. Marta y Diego la apoyaron completamente, prometiendo estar presentes en cada transmisión, al menos al principio, para que no se sintiera sola. La primera transmisión de regreso de Inés fue un evento. Miles de personas se conectaron, no solo para jugar, sino para mostrar su apoyo. El chat se llenó de mensajes emotivos. Inés había decidido no jugar Call of Duty, al menos no todavía. En su lugar, eligió un juego diferente, algo más ligero, más alegre. Y aunque su voz temblaba al principio, gradualmente fue encontrando su ritmo, su tono, su esencia. «Gracias por estar aquí», dijo al finalizar aquella primera transmisión. «No ha sido fácil, y probablemente no será fácil por mucho tiempo, pero estoy viva, estoy aquí, y eso es lo que importa». Los comentarios explotaron en apoyo y admiración. Inés sonrió por primera vez en meses con genuina alegría. Era un inicio, pequeño pero significativo. Con el tiempo, Inés se convirtió en una voz importante para la seguridad en línea. Comenzó a dar charlas en escuelas y universidades sobre los peligros del acoso cibernético, sobre cómo identificar comportamientos predatorios, sobre la importancia de tomar en serio las señales de advertencia. Su historia, aunque dolorosa, se convirtió en una herramienta para educar y prevenir. Roberto, su hermano, también se involucró. Trabajó con organizaciones no gubernamentales para desarrollar protocolos de seguridad digital para streamers y creadores de contenido. Lo que le pasó a Inés no debe pasarle a nadie más, decía en cada presentación. Patricia, por su parte, encontró consuelo en ayudar a otras familias de personas desaparecidas. Se unió a grupos de búsqueda, participó en manifestaciones exigiendo justicia, ofreció su testimonio para sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de actuar rápido en casos de desaparición. Su dolor se transformó en acción, en una lucha por un México más seguro. El detective Salazar continuó su trabajo, pero el caso de Inés marcó un antes y un después en su carrera. Se especializó en delitos cibernéticos y secuestros vinculados a Internet. Desarrolló protocolos para la policía judicial sobre cómo manejar este tipo de casos, cómo trabajar con plataformas digitales para obtener información rápidamente. Su experiencia salvó vidas en los años siguientes.
Ana Rojas, la detective especialista en delitos cibernéticos, fue promovida y pasó a liderar una unidad especial dedicada exclusivamente a combatir el acoso y la violencia digital. Su trabajo fue reconocido a nivel nacional. Diego Fernández nunca olvidó aquella noche de marzo. La culpa que sintió inicialmente por no haber actuado más rápido se transformó en determinación. Usó su plataforma para promover la seguridad en línea, para educar a su audiencia sobre red flags en comportamientos en Internet, para alentar a las personas a reportar situaciones sospechosas. Si ven algo, digan algo. Se convirtió en su lema. Marta Aguirre hizo lo mismo. Juntos, Diego y Marta organizaron eventos anuales de streaming benéfico para recaudar fondos para organizaciones que buscaban personas desaparecidas y apoyaban a víctimas de violencia. La comunidad gamer mexicana respondió con entusiasmo, demostrando que detrás de las pantallas había personas reales dispuestas a hacer el bien. 2 años después del rescate de Inés, se inauguró en Guadalajara un centro de atención para víctimas de delitos cibernéticos. Llevaba el nombre de Carolina Méndez, la joven fotógrafa que nunca fue encontrada, en honor a ella y a todas las víctimas cuyas historias permanecían inconclusas. Inés asistió a la inauguración y dio un emotivo discurso sobre resiliencia y esperanza. «Hay días en que todavía siento miedo», admitió Inés ante la audiencia. «Hay noches en que las pesadillas regresan, pero también hay días de luz, de risa, de gratitud por estar viva. Y esos días valen la pena cada momento oscuro que tuve que atravesar». El caso de Inés Navarro se convirtió en un punto de inflexión en la forma en que México abordaba los delitos cibernéticos y las desapariciones. Generó conversaciones necesarias sobre seguridad digital, sobre la violencia de género en línea, sobre la responsabilidad de las plataformas en proteger a sus usuarios. No cambió todo de la noche a la mañana, pero plantó semillas de cambio. Fernando Ochoa cumplía su sentencia en una prisión de máxima seguridad. Ocasionalmente aparecía en las noticias cuando algún periodista intentaba entrevistarlo o cuando surgían nuevas pistas sobre las víctimas desaparecidas. Pero mayormente era un hombre olvidado, un recordatorio de los horrores que puede perpetrar una mente enferma. Las familias de Carolina Méndez y las otras víctimas no olvidaban. Continuaban buscando, exigiendo respuestas, manteniendo vivas las memorias de sus seres queridos. Inés se reunía con ellas ocasionalmente, compartiendo la culpa del sobreviviente, pero también ofreciendo esperanza de que la justicia, aunque lenta e imperfecta, era posible. 5 años después de aquella noche de marzo de 2015, Inés se casó con un profesor de historia que había conocido en una de sus charlas sobre seguridad digital. Él era paciente, comprensivo, alguien que entendía su trauma sin dejar que la definiera. La boda fue pequeña, íntima, rodeada de familia y los amigos verdaderos que la habían apoyado en sus momentos más oscuros. Diego y Marta fueron testigos de honor. En la recepción, Patricia levantó su copa y brindó: «Por mi hija, que enfrentó la oscuridad y eligió la luz, por todos los que nos ayudaron a traerla de vuelta, y por todos aquellos que aún esperan volver a casa». Fue un momento de lágrimas y sonrisas, de recuerdos dolorosos, pero también de celebración de la vida. Inés miró alrededor de la sala, a las caras de las personas que amaba, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz completa. Su canal de Twitch seguía activo, aunque ahora lo manejaba de manera diferente. Transmitía menos frecuentemente, elegía sus juegos con más cuidado y siempre tenía un moderador de confianza monitoreando el chat. Pero lo más importante era que disfrutaba nuevamente. Los videojuegos habían vuelto a ser su refugio, su pasión, su alegría.
Roberto tuvo su primer hijo ese mismo año, un niño al que nombró Diego en honor al joven que había corrido a ayudar aquella noche. El verdadero Diego, Diego Fernández, estuvo presente en el bautizo, visiblemente emocionado por el gesto. «Es un recordatorio de que las acciones importan», dijo entre lágrimas, «de que cuando vemos algo mal, debemos actuar». El detective Salazar se retiró a los 50 años, después de resolver docenas de casos más, pero nunca olvidó el caso de Inés Navarro. En las entrevistas que daba ocasionalmente a estudiantes de criminología, siempre lo mencionaba como el que le enseñó la importancia de adaptarse a las nuevas formas del crimen, de entender el mundo digital como un espacio tan real y peligroso como las calles físicas. Ana Rojas continuó su trabajo, convirtiéndose en una referencia nacional en delitos cibernéticos. Escribió manuales, capacitó a cientos de policías y colaboró con agencias internacionales. El caso de Inés había sido el inicio de una carrera dedicada a proteger a los más vulnerables en el espacio digital. 10 años después de su desaparición y rescate, Inés publicó un libro. Se titulaba La partida más importante, sobrevivir y renacer. En él relataba su experiencia con honestidad brutal, pero también con esperanza. Hablaba del trauma, de la recuperación, de cómo encontró fuerza en lugares inesperados. El libro se convirtió en un bestseller en México y fue traducido a varios idiomas. En el prólogo, Inés escribió: «Esta no es una historia sobre videojuegos, es una historia sobre humanidad, sobre las elecciones que hacemos cuando enfrentamos lo peor de la naturaleza humana. Es sobre las personas que decidieron no mirar hacia otro lado cuando alguien necesitaba ayuda. Es sobre encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda». Las regalías del libro fueron donadas a organizaciones que buscaban personas desaparecidas y apoyaban a víctimas de violencia. Inés usó su plataforma para bien, convirtiéndose no solo en una sobreviviente, sino en una defensora de otros. Fernando Ochoa murió en prisión en 2027, a los 50 años, por complicaciones de salud. Su muerte fue apenas una nota al pie en los periódicos. Nunca reveló dónde estaban las otras víctimas. Ese secreto se lo llevó a la tumba, dejando a familias enteras sin respuestas, sin cierre, sin paz. El día del funeral de Ochoa, que fue un evento solitario sin asistentes más allá del personal requerido, Inés visitó el memorial que se había erigido en Guadalajara en honor a las víctimas de desaparición. Llevó flores para Carolina Méndez. «No te conocí», susurró frente a la placa con su nombre. «Pero no te olvidaremos. Ninguna de ustedes será olvidada». La historia de Inés Navarro no tuvo el final feliz perfecto que aparece en las películas. El trauma no desapareció completamente. Las pesadillas ocasionales regresaban. Había días difíciles que parecían interminables. Pero era una historia de supervivencia, de resiliencia, de una joven que se negó a dejar que su peor experiencia la definiera. Años más tarde, cuando sus propios hijos le preguntaron sobre las cicatrices emocionales que todavía podían percibir en ella, Inés les contó la verdad. Les habló sobre aquella noche de marzo, sobre los 12 días de oscuridad, sobre las personas que la salvaron. «El mundo puede ser un lugar aterrador», les dijo, «pero también está lleno de personas buenas dispuestas a luchar por lo correcto. Sean de esas personas». La comunidad gamer nunca olvidó el caso de Inés. Se convirtió en un recordatorio de que detrás de cada nombre de usuario hay una persona real, vulnerable, que merece respeto y protección. Las plataformas implementaron mejores mecanismos de seguridad, los streamers fueron más conscientes de los riesgos,
y las audiencias aprendieron a identificar y reportar comportamientos predatorios. La transmisión de aquella noche, la evidencia que había ayudado a resolver el caso, fue eventualmente archivada, pero su impacto permaneció. Cambió protocolos policiales, sensibilizó a una generación sobre los peligros en línea y salvó vidas indirectamente al educar a miles sobre las señales de advertencia del acoso digital. Inés Navarro siguió viviendo, amando, creando. Tuvo una carrera exitosa no solo como gamer, sino como activista y escritora. Envejeció con gracia, rodeada de familia y amigos que la valoraban no por lo que había sobrevivido, sino por quién había elegido ser, después de todo. Y en las noches tranquilas, cuando todo estaba en silencio, a veces encendía su computadora, se ponía los audífonos y jugaba. Ya no para una audiencia, sino para ella misma. Porque los videojuegos, a pesar de todo, seguían siendo su refugio. Y nadie, ni siquiera los recuerdos más oscuros, podría quitarle eso. La luz siempre fue más fuerte que la oscuridad. Y en el caso de Inés Navarro, la luz había ganado.